Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. La familia real inglesa, ricos, famosos, viajando por el mundo y viviendo con gran clase. Suena bien, ¿no? Pero nacer con sangre azul no es siempre un paseo por el parque. Tomemos como ejemplo al personaje de la biografía de hoy, la reina Isabel I. Reinó en Inglaterra hace más de 4 siglos atrás. Hace algunos años, un psiquiatra que estudió los retratos de Isabel concluyó que tenía la clásica expresión de una niña que había sido desvalida e inclusive abusada. No nos sorprende. Su madre fue decapitada cuando Isabel tenía apenas 3 años. Vivió bajo la tutela de 3 madrastras. Se le nombró oficialmente una bastarda y fue enviada a la cárcel. De algún modo pudo sobrevivir y protagonizó uno de los capítulos más ilustres de la historia británica. Un periodo de prosperidad económica y creatividad artística. Aunque no dejó herederos, Isabel marcó una profunda huella a toda una era. El período isabelino. Un tiempo de esplendor para el Imperio Británico. Yo, Isabel. Yo, Inglaterra. Isabel, la reina. She came out there with her attitude and said, "This is me, this is England. You've got 2 choices. You can take it or you can take it." Sé que tengo el cuerpo de una débil y frágil mujer. You think of her as a goddess. I mean, she's a legend. She's more than just a woman. She presided over a great national age. Pero tengo el corazón y el estómago de un rey. She was cool. She was moderate. She tried to reconcile. And she always managed to slip her way through into success. Y un rey de Inglaterra. He was an unwanted child, stigmatized as a bastard by her own father, the king, in an age when these things really mattered, who survived to become England's best-loved queen. It's a marvelous story. Isabel I, la reina virgen. Isabel I llegó al trono de Inglaterra en 1559, cuando tenía 25 años de edad. Gobernó a Inglaterra durante 44 años, uno de los reinados más largos en la historia de Inglaterra. Isabel I encaró el conflicto de ser mujer y monarca a la vez. Perfeccionó el arte de la diplomacia, aprendiendo desde pequeña a hilar su camino a través del tapiz de una vida llena de intrigas, conspiraciones, celos y conflictos. Su infancia fue la clave de su vida. Sus experiencias infantiles la convirtieron en la mujer y reina que fue, la reina que dio su nombre a toda una era, la era isabelina. Isabel era hija de Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Cuando Enrique conoció a Ana Bolena, este ya estaba casado con Catalina de Aragón desde hacía 18 años. Pero Catalina había fracasado en procrear un varón heredero al trono, haciendo pensar al rey que su matrimonio estaba maldito por Dios y que tal vez Ana podría resolver el problema. Enrique y Ana se casaron en secreto cuando Ana tenía casi 6 meses de embarazo. A pesar de todas las afirmaciones de los astrólogos y las plegarias de los clérigos, su tan esperado hijo varón fue una niña, bautizada Isabel, en nombre de la madre de Enrique. Cuando Isabel cumplió 3 meses de edad, se le otorgó su propia casa. Así, en una fría tarde de diciembre, se le llevó en procesión al Palacio de Hatfield House, en la localidad de Hertfordshire. Este palacio sería su residencia principal hasta su ascensión al trono de Inglaterra. A Isabel se le otorgó un personal completo que atendía todas sus necesidades, pero bajo instrucciones de Ana Bolena, María, su hermanastra, también fue enviada a Hatfield para trabajar con una de las damas de compañía de la princesa Isabel. Esto humilló mucho a María, pero obedeció las órdenes de su muerte. The battle between Anne Boleyn and Catherine of Aragon was continued in the next generation of their daughters. Certainly, Mary felt that way toward Elizabeth. It would have been impossible for her not to. María fue muy infeliz y obstinada.
Había tensión y celos entre las dos hermanas. María rehusaba tomar su segundo lugar, inclusive a la hora de viajar. Aún así, la vida diaria en el palacio era calmada y controlada con cuidado. Todas las decisiones importantes en cuanto al bienestar de Isabel las tomaba el mismo rey. Lo que debía comer y vestir. Su madre, Ana Bolena, escogía todos sus trajes, ordenando vestidos de damasco blanco y satén verde y amarillo. Sobre sus trajes, Isabel vestía terciopelo negro, bermejo y naranja. Sobre su cabeza llevaba gorros de satén púrpura con encajes de oro. Los detalles eran extremadamente importantes, pues eran una indicación de estatus. Para empeorar las cosas entre María e Isabel, en 1534 fue aprobada una ley, declarando que los únicos descendientes al trono serían los hijos de Enrique, que tuviera con Ana Bolena. El rey pensaba sin duda en los futuros varones que podría tener, pero el destino no lo quiso así, y poco después la vida de Isabel cambiaría de forma dramática. Ana Bolena perdió un varón durante su embarazo. Esto fue demasiado para Enrique. Ana sabía que no tendría otra oportunidad. Sus días como reina estaban contados. Un complot fue tramado para deshacerse de ella. Se cree que la princesa Isabel, de apenas 2 años de edad, se encontraba con su madre cuando ésta fue arrestada por adulterio y traición. Ana Bolena fue enviada a la torre. Durante el juicio, Ana fue hallada culpable y sentenciada a muerte. Con su madre ejecutada y el matrimonio disuelto, Isabel fue declarada una bastarda. Al igual que su hermana María, se le excluyó de la sucesión al trono y se le mantuvo aislada del rey, probablemente por su propia seguridad. Throughout her growing up, she was subject to plots and policy. She was a power pawn. When she was 6, she was exhibited naked to the French ambassadors because she was being offered as a bride to one of their kings, and they had to be sure that the child had no blemishes on her. Well, imagine that for a sensitive little girl. So those things all gathered together, I think, to make her intensely secretive, intensely proud, highly intelligent. Pasadas 2 semanas de la muerte de Ana Bolena, Enrique VIII se casó con Jane Seymour. Jane solía traer a las 2 hijas de Enrique a la corte. Ahora ambas eran las bastardas del rey. La rivalidad entre María e Isabel disminuyó considerablemente. María empezó a tratar mejor a su hermana menor. Por fin, el año siguiente, en 1537, Jane dio a luz un varón llamado Edward, el tan anhelado príncipe. Pero Jane murió a los pocos días de dar a luz. Hasta entonces, la infancia de Isabel había sido un cúmulo de crisis e inseguridad. Al fin, en 1543, con el matrimonio de Enrique VIII a Catherine Parr, su 6ª esposa, los hijos del rey residirían en palacio casi todo el año. Isabel, ya con 10 años de edad, podía sentir que tenía una vida más asentada, además de tener una madrastra que de verdad se interesaba por ella. She received an astounding education for a woman for her time, and she was taught the classics and theology and all the studies that all the things her brother Edward was taught, and she became a very erudite and learned young lady. In fact, formidably so. And at one stage she overtook her tutor, and he said, "I teach her words, she teaches me things." Isabel fue una niña precoz. El secretario del rey la describió tan seria como una mujer de 40. Ya a los 8 años sabía comportarse en las procesiones y las ceremonias de estado. Cosía bellísimas camisas para su hermano y bordaba cubiertas de libros para su madrastra y su padre. No sabemos cómo le explicaron a Isabel los episodios matrimoniales de su padre, el rey, pero el efecto que tuvieron sobre ella fue profundo. Sin embargo, la adoración de Isabel por su padre fue constante y se fascinaba por su poder y sus riquezas. El hombre que podía destronar al Papa, disolver monasterios, cambiar a sus ministros o esposas con solo ordenarlo, componer música y construir bellísimos palacios, para ella, Enrique no era un padre ordinario. You never hear her say anything about her mother. It's almost as if she came directly from Henry, like she was partly cloned by him. And she would say, "I'm my father's daughter, you know, I'm a lion's cub."
Para el año 1547, Enrique envejecía aceleradamente y en verdad era muy diferente de la idealizada imagen que tenía Isabel de un monarca benévolo y magnífico, sumamente obeso, de temperamento volátil y sufriendo de mortales coágulos en una de sus piernas. Enrique finalmente falleció. So she grew up despised and yet at the same time a center for plots because everybody thought, well, she's only a wretched girl, but she may be useful as a marriage pawn, and of course some of the smarter ones thought, and if we don't have another prince, she may actually become queen. So the clever ones hedged their bets. So from childhood, she knew what it was to be dealing with two-faced people. Enrique VIII murió en 1547 y el heredero al trono era el hermano de Isabel, Eduardo, que solamente tenía 10 años de edad. Eduardo era muy joven para reinar, así que su padre antes de morir ordenó un consejo de regencia para gobernar de forma interina. Isabel tenía 14 años, había perdido al padre que tanto admiraba, era huérfana, estaba completamente sola en el mundo y su futuro era más incierto que nunca. Cuando murió el padre de Isabel, el rey Enrique VIII, su hijo Eduardo solamente tenía 10 años, era demasiado joven para regir Inglaterra. Aun cuando Enrique no había dejado testamento, este sabía que un consejo de regentes sería formado para administrar el reino hasta que Eduardo tuviera más edad. Mientras tanto, Isabel se quedó con Catherine Parr, la viuda de Enrique. Parecía ser un refugio seguro, pero su futuro inmediato estaba lleno de problemas. Edward Seymour, tío del nuevo rey Eduardo, fue declarado señor protector del reino. Este gobernó al país en nombre de Eduardo. Los Tudores siempre estaban buscando posiciones de poder y la vida estaba rodeada de peligros. Para rodearse de gente de confianza, Edward Seymour nombró a su hermano Thomas a un importante cargo en la corte. Thomas Seymour había sido en otro momento el amante de Catherine Parr. Era un individuo carismático y las mujeres sentían atracción por él. The minute that Henry died, he wanted to marry Elizabeth so he could be in line for the throne. His sister was Jane Seymour, and so he would be the uncle of the king and married to the princess. Isabel rechazó las propuestas amorosas de Seymour, pero él permaneció impávido. Su verdadera obsesión era el poder. Su próxima treta fue reavivar su amorío con Catherine Parr, la reina viuda. Ambos se casaron y Thomas se mudó con Catherine e Isabel. And I think he saw the possibility of using Elizabeth as a way to get power. But it was more than that. There were bedroom romps between the three of them, actually, to start with. He deliberately tried to ensnare Elizabeth. He used to go into her room in the morning when she wasn't dressed, and Elizabethan girls and women slept without any night clothes. What they called a nightgown was the thing you put on when you got up. You slept naked within your bed hangings. He would invade her bed hangings, romp in the bed with her. It really was like a tabloid scandal of the day. Finally, Catherine Parr actually then put a stop to it. She found it very disturbing. She could see there was really something improper going on, but she blamed Elizabeth, which is wrong. I guess she had, you know how people are, they always blame the other woman. But it was really her husband that was such a scoundrel. She was an early teenager, he was nearly 40. It was a case, really, frankly, of child abuse. So in these ways, her early life was crucial. It taught her the value of caution, watching your back, getting your own way by stealth, not making great waves. But it also left her with damage around her emotions, around her feelings about sex. Poco después, Catherine Parr moriría durante un parto. Pero Thomas Seymour no se olvidó de Isabel. La buscaba constantemente. Había rumores de que Isabel estaba embarazada de Seymour y que planeaba casarse con él. Pero Isabel había aprendido bien su lección y descartó las historias entre Seymour y ella como chismes londinenses. Las asociaciones entre el nombre de Isabel con el de Seymour la hicieron caer en desgracia y durante 18 meses su hermano no la recibió en la corte. Now, the young king didn't have much say in this. He was still a child, and he had to do as his advisors said. And it probably caused him as much anguish as it did Elizabeth to be separated from her. And it affected her in a very, very bad way.
Parecía que el mundo de Isabel se desmoronaba a pedazos. Su hermano, al cual adoraba, no le hablaba. Sus leales y fieles sirvientes fueron encerrados e interrogados acerca de Thomas Seymour, el primer amor de su vida, quien luego fue ejecutado. Isabel llegó a pensar que había comenzado a repetir los extraños pasos de la danza real de amor, muerte, romance y tragedia, en los cuales su propia madre había tropezado y caído. Era un juego poderoso y altamente erótico, el cual Isabel aprendió a jugar a la perfección a lo largo de toda su vida. Con el tiempo, el escándalo Seymour se desvaneció e Isabel fue una vez más recibida por Eduardo en la corte. María no toleraba vivir en los palacios anticatólicos de Eduardo. Esto causó que Isabel atrajera la atención con sus visitas y su forma de vestir. Entre los coloridos satenes y sedas de las damas de la corte, Isabel se presentaba vestida totalmente de blanco y negro. Estos colores, se decía, poseían cualidades mágicas. En la segunda mitad del corto reinado de Eduardo, John Dudley, el duque de Northumberland, fungió como el protector del joven rey. Pero Eduardo enfermó seriamente. Dudley abrigaba dudas de si Eduardo moría, María, la hermana mayor de Isabel y una firme católica, fuera la heredera directa del trono. Si María se convertía en reina, él se quedaría sin trabajo. Pero si Eduardo moría sin dejar descendencia y María e Isabel murieran o fueran privadas de la sucesión, entonces Lady Jane Grey sería la próxima en línea al trono. Un complot fue tramado y se convino que Wilford Dudley, el hijo mayor del duque de Northumberland, se casara con Lady Jane Grey. Entretanto, John Dudley persuadió al moribundo rey Eduardo que excluyera a sus hermanas de la sucesión al trono. When Edward died, his death was kept secret for 2 or 3 days for Northumberland to formulate his plans and put them into action. Lady Jane Grey was brought very unwillingly to the Tower of London and proclaimed Queen, and Mary's supporters rallied to her in Norfolk. And there was a big struggle for the throne over the next 9 days, from which Mary emerged victorious and entered London to the most resounding ovation that had been seen in living memory and probably in centuries before that. Lady Jane Grey, el duque de Northumberland y su hijo fueron ejecutados y María fue proclamada reina de Inglaterra. Isabel dedujo que si jugaba bien sus cartas también sucedería al trono. Elizabeth, at this point, must have just got her eye on the ball and thought, walk carefully, watch your step, do as little as possible, and it will come to you. And throughout her life, that was her policy, masterly inactivity, watch and wait. Isabel era una dama formidable, de lengua sagaz y con cierto complejo de superioridad. Para el año 1550 ya administraba su residencia, cuidando todos los gastos. Su costurera le proporcionaba ropas, el vino procedía de Francia y una vez ordenó una nueva mesa hecha con madera de nogal. Pero la mayor parte del tiempo vivía una vida frugal. Escobas para limpiar, una Biblia nueva o cuerdas para el laúd eran sus mayores gastos. La mayor parte del alimento provenía de sus campos, y las cocinas estaban bien provistas de carnes de varios tipos, aves y también huevos, cebada y trigo. Su dieta estándar era complementada con regalos de admiradores, un cisne, un esturión o perdices. La gente del área la conocía bien, pues ella amaba las caminatas al aire libre, así como cabalgar y cazar en sus tierras. Caminaba impacientemente a lo largo de la galería si el clima era malo, y si no estaba leyendo, se le encontraba cosiendo, tocando el clavicordio o bailando. Las experiencias de Isabel durante el reinado de su hermano Eduardo le habían enseñado la importancia de estar siempre en guardia. Durante los próximos 5 años, necesitaría mucha fuerza interna como para salvarse de la furia de su hermana María y de los engaños de sus partidarios, que tramarían complots a su alrededor. Ella sabía que era la heredera directa del trono y ese era un lugar muy peligroso en donde encontrarse. Al principio, el vulgo estaba encantado con la nueva reina, pero el entusiasmo inicial se evaporó rápidamente a medida que sus ideas de volver a convertir a Inglaterra en un estado católico se develaron. Además, cuando María anunció sus intenciones de casarse con Felipe de España, la popularidad de Isabel aumentó considerablemente. Felipe era el regente no solo de España, sino también de Milán, Holanda y el Nuevo Mundo. Su boda con María constituía un peligro para Inglaterra, tragándose su identidad y libertades nacionales en el contexto del enorme imperio de Felipe.
Parecía que si la boda se efectuaba, Felipe abandonaría Inglaterra y la explotaría para su beneficio propio. El plan de María de convertir a toda Inglaterra en un estado católico se puso en marcha. Los primeros mártires protestantes fueron quemados en Smithfield. La perspectiva del matrimonio de María con Felipe dio como consecuencia que se tramara un complot para deponer a la reina María y poner a Isabel en el trono. Isabel fue visitada por rebeldes a su casa de campo. Otros le escribían, pero Isabel tuvo la precaución de no dejar nada por escrito, a pesar de que los rebeldes utilizaban su nombre en todo momento, dada su gran popularidad. Los rebeldes planearon una serie de revueltas nacionales, pero al final entraron en pánico y solamente provocaron un solo alzamiento dirigido por Sir Thomas Wyatt en 1554, el cual casi le cuesta la vida a Isabel. Rebellions were launched with the aim of putting Elizabeth on the throne, which meant that in the end she was put in the Tower of London. Nada pudo ser probado en contra de Isabel. Wyatt negó que estuviera involucrada. A pesar de que Isabel envió una carta a María protestando su inocencia, fue encarcelada durante 2 meses, pero la falta de evidencia hizo que la reina María la pusiera en libertad. Para mantenerla lejos de Londres, Isabel fue enviada a Woodstock, cerca de Oxford, donde fue puesta bajo arresto domiciliario durante 16 meses. Eventualmente Felipe, que tenía sus propios planes, persuadió a María para que conversara con su hermana. Por entonces María creía estar embarazada y tenía mucho miedo de morir durante el alumbramiento. Felipe convenció a María que era importante que encarara su muerte reconciliada con Isabel. El encuentro entre María e Isabel fue absolutamente crucial para Isabel. Sin una reconciliación, Isabel no se hubiese convertido en reina y el trono hubiese pasado a la reina María Stuart de Escocia, quien era católica y aliada de los franceses. Felipe consideraba a los franceses como los archienemigos. Para los intereses de Felipe era muy importante que las 2 hermanas se reconciliaran, incluso si el desenlace significaba que la nueva reina fuera protestante. Después del encuentro se le permitió a Isabel regresar a su palacio de Hatfield, pero el embarazo de María fue inexistente, así como otro ocurrido 1 año más tarde. Perdiendo interés en su esposa y en Inglaterra, Felipe regresó a España. El año 1557 fue un año pésimo para María. Su campaña contra los franceses fue un desastre absoluto. María se percató que su matrimonio con Felipe había llevado a Inglaterra al punto más bajo desde hacía mucho tiempo. Abandonada por su esposo, cruelmente consciente de ser infértil y sufriendo cada vez más hidropesia, María se dio cuenta que su hermana Isabel estaba ganando la contienda. Al final, María proclamaría que Isabel la sucedería en el trono con la condición que Isabel mantuviera la fe católica romana y pagara todas las deudas de la corona. Isabel aceptó los términos rápidamente. Mary died at 7 o'clock in the morning. Elizabeth was sitting reading under an oak tree in the great park at Hatfield, and she saw the councillors coming towards her. And she knew what was coming. And they knelt down to her and acknowledged her as their queen. And she couldn't speak for a few moments. And she knelt on the grass and she said, in Latin, "This is the Lord's doing. It is marvellous in our eyes." And she went straight back to the house and began her work of appointing her council. 6 días más tarde, en medio de mucho regocijo, Isabel se trasladó a Londres como la nueva reina. Isabel tenía 25 años. Hasta ese entonces había sido declarada ilegítima, huérfana y acusada de traición. Sin embargo, se mantuvo leal a su brutal padre. Ahora era reina de Inglaterra. Isabel tan solo contaba con 25 años de edad. Era alta, de cabello castaño rojizo, lo que le daba a su cara una apariencia impactante. No temía en absoluto a causa de la responsabilidad que le tocaba asumir. Después de años de espera, en 1558, fue proclamada reina de Inglaterra. Isabel era repentinamente el centro de la atención, empuñando el poder supremo, elogiada, lisonjeada y buscada por todos aquellos que querían favores. Isabel se regodeaba después de tantos años en peligro y aislamientos.
Le gustaba levantarse temprano y si el clima era favorable, salir a tomar vigorosas caminatas. Luego regresaba a realizar el papeleo de la corte. If there is a burning ambition in Elizabeth in her formative years, it is to be queen. She has no ambition to do anything. She simply has an ambition to be queen, to be that which she believes is rightfully hers. And once she's on the throne, it's clear that she really doesn't have any sense of purpose beyond survival and dying as queen. And she'll do anything to achieve that. Isabel era autocrática con sus ministros, no les permitía ningún tipo de confianzas o impertinencias y también era impredecible. Su mal genio era notorio. Isabel se retiraba a su habitación y leía hasta que se calmaba. En las mañanas, cuando no se celebraban reuniones, se ocupaba del papeleo de Estado, pero frecuentemente gustaba de hacer tiempo para bailar. Media docena de entusiastas bailarines siempre la animaban. Para Isabel, el Parlamento era un mal necesario. Ella creía que había sido elegida por Dios para gobernar a Inglaterra, así que sentía que sabía lo que se debía hacer mejor que nadie en el reino. Por supuesto, ella consultaba con sus consejeros expertos, pero nadie le podía decir qué hacer. Lógicamente, el Parlamento no compartía el punto de vista de la reina. Muchos eran partidarios de su reinado protestante, pero no se iban a quedar sentados aprobando sumisamente sus pedidos y esperando sus órdenes. Antes de discutir y debatir, el Parlamento le dirigió un solemne discurso, urgiendo a la reina que se casara y tuviera un heredero. Isabel se molestó mucho. Su respuesta fue cortés pero firme. Agradeció al Parlamento su preocupación y les aseguró que nunca tomaría por esposo a alguien que fuera perjudicial a sus intereses. I think she has a duty to her subjects to marry, because only by marriage can she keep her dynasty alive by providing an heir. Given her absolute refusal to surrender her independence, her absolute refusal to be somebody else's wife and therefore somebody else's subordinate, she is remarkably effective in tantalizing men with the prospect of marriage to her, flaunting, if you like, her availability in order to win major diplomatic advantage. El único contendiente serio de los afectos de Isabel era Robert Dudley, hermano de Wilford Dudley, quien fue ejecutado junto a su padre por el complot de Lady Jane Grey. La relación especial entre Robert e Isabel sería duradera, a pesar de los muchos malentendidos entre ellos, pero Dudley tenía un serio impedimento. The problem was that Dudley was married. He was married to a lady called Amy Robsart, who he kept tucked away on his estate in Warwickshire, but she was there, all right. She was alive, and she was a young woman of 26 who showed no signs of kicking off. Now, Amy was discovered at the foot of a flight of stairs with her neck broken. Dudley se encontraba con Isabel cuando llegaron las noticias de la muerte de Amy. Isabel despidió a Dudley de la corte hasta que el reporte del forense estuviese terminado. 18 meses de chismes maliciosos pusieron a Isabel y a Lord Dudley bajo sospecha. Había rumores de asesinato. Un veredicto de muerte accidental fue proclamado, debido a que no había evidencia de lo contrario. La manera en que la esposa de Dudley murió hizo que Isabel cambiara de parecer. Si Amy hubiese muerto dormida, Isabel y Dudley hubiesen estado libres de toda sospecha, allanando el camino para su matrimonio, pero las circunstancias crearon un futuro incierto. Las constantes dilaciones de la reina para casarse y proveer un heredero al trono se hicieron elocuentes cuando Isabel enfermó gravemente de viruela en el palacio de Hampton Court. Con esta crisis y con tan solo 5 años de reinado, el futuro se tornaba incierto. Si Isabel moría, habrían por lo menos 4 aspirantes al trono de Inglaterra. La más probable de todas las propuestas era María la Católica, reina de Escocia. Mary, Queen of Scots, was Elizabeth's cousin. On the other side of the family, the Catholic side, she was debarred from succeeding. But what that meant was that as a Catholic, she was always the focus of any plots to unseat Elizabeth and bring the throne back to the old faith.
So Mary called herself Queen of England. You either feel that she was a very romantic figure wrongly used by this cruel Queen Elizabeth, or you feel that she was a fatally misguided woman who at every single point of her life took the wrong decision. En 1568, María la Católica huyó a Inglaterra para salvarse de sus súbditos protestantes, entregándose a la piedad de Isabel. Inmediatamente Isabel puso a María la Católica bajo custodia mientras una comisión examinaba su culpabilidad en el caso del asesinato de su esposo, Henry Darnley. María la Católica fue prisionera de Isabel durante 19 años. Durante todo ese tiempo, los ingleses católicos conspiraron para liberarla. Pero fue la conspiración liderada por Sir Anthony Babington la que le costaría la muerte a María la Católica. Mary was embroiling herself in all these disastrous romantic relations, still trying to make herself Queen of England, constantly involved in plots against Elizabeth. Elizabeth's advisors were saying to her, "Look, madam, there is only one way for this woman, I'm afraid. She's courting her own death. She's asking for it in modern parlance." And Elizabeth couldn't bring herself to do it, couldn't bring herself to sign the warrant. She is endlessly trying to avoid making decisions that limit her freedom, that lock her into patterns, for example, into a war in which she has an enemy who will not make peace until they're ready to make peace, or to execute a cousin after which there isn't a cousin to make decisions about. So I think Elizabeth really is crippled psychologically into a position where she is one of the least decisive of English monarchs. Aun cuando María la Católica fue prisionera de Isabel durante 19 años, las dos mujeres nunca se conocieron. Isabel finalmente llevó a María a juicio en 1586 por estar involucrada en la conspiración de Anthony Babington. María condujo su propia defensa, pero fue hallada culpable de una conspiración para asesinar a la reina. María la Católica fue decapitada en 1587. Había ahora un aspirante menos al trono real. Con la muerte de María la Católica, Isabel pasaría a una nueva era, una época que eventualmente se llamaría la era isabelina. Durante la década de 1570, el reinado de Isabel continuó siendo objeto de los temas acerca de su matrimonio y la sucesión, la religión y las continuas tensiones entre Francia y España, pero cualquier crítica acerca de su mandato o su capacidad en la toma de decisiones claves fue hábilmente encubierta. Al mismo tiempo, sus habilidades para promocionar a Inglaterra y a su reinado fueron cuidadosamente administradas, y así, poco a poco, la idea de Gloriana y la Reina Virgen fueron emergiendo. Although she wasn't conventionally beautiful, Elizabeth was extremely vain. She had 2,000 dresses. She wore many wigs later on in her life. She loved wearing loads of jewellery, and she adored flattery in any shape or form. She was very sensitive about her portrait being painted because she didn't want to appear to be aging in any way. And she was 25 when she came to the throne, and that wasn't in those days considered particularly young. So after a few disastrous attempts by portrait painters to portray her image, most of which she ordered to be destroyed, she asked Nicholas Hilliard around 1572 to make an image of her that would serve as a copy for all other painters to follow. And this was done right up until the 1590s, and it wasn't until after her death that any portraits emerged of her showing any signs of age. El culto a Gloriana parte de la habilidad de Isabel de cultivar el apoyo de todos los sectores de la sociedad británica. En un deliberado intento por suplantar al calendario católico, Isabel reemplazó los días santos con celebraciones y festividades que rememoraban su ascensión al trono y la ideología de la Reina Virgen. 1578, a royal progress to Norwich. That's when this imagery of the Virgin Queen first appears. Yet, what does Elizabeth do with it? She turns it into her own. She uses this imagery in her later years and makes that great image of Gloriana, the virgin monarch, the thing which people remember about her, as her central idea. So you see what's happened. She's taken something which other people have tried to push on her and turned it to her own advantage. That's the sort of flexibility which was the secret of Elizabeth's genius.
Isabel sentía atracción por Henri, el duque de Anjou de Francia. A pesar de su diferencia de edades de más de 20 años, el matrimonio entre ambos fue seriamente considerado. Cementaría una alianza contra España y tal vez proveería un heredero al trono, pero Robert Dudley, aún el favorito de la reina, estaba en contra de la idea. Al principio solo parecía ser un poco de romanticismo platónico, pero para el año 1579 la situación era mucho más seria. Leading politicians said to Elizabeth, "You cannot marry Anjou. He's a Catholic, and that is simply now impossible. We can't allow this to happen." And there was actually a scene in the Privy Council when Elizabeth broke down in tears. And I think she saw this as her last chance. By 1579-80, she was in her mid-40s. She would never have another chance of children. And this hit her at a personal level. Así que no hubo una alianza con Francia por medio del matrimonio. Isabel se daba cuenta que pronto tendría que actuar en cuanto al tema de España. Inglaterra había vivido en paz los últimos 30 años. El comercio se había revitalizado y los barcos ingleses navegaban los 7 mares y las Indias Orientales. Pero allí se encontraron en conflicto con España y Portugal, los cuales regían por todo el mundo y ejercían el monopolio del comercio. Sir Francis Drake, el más famoso y exitoso de los marinos isabelinos, navegó alrededor del mundo en el navío Golden Hind. Entre los años 1577 y 1580, durante su viaje pasó por el estrecho de Magallanes, enfadando a Felipe II de España, quien se sentía soberano del estrecho. En 1588, la Armada Española navegó al Canal de la Mancha, pero los ingleses liderados por Sir Francis Drake los esperaban. Los navíos ingleses eran más nuevos, pequeños y más rápidos que los galeones españoles. Además, la flota inglesa estaba mejor armada. Los ingleses infligieron terribles pérdidas con el enemigo. Los galeones que escaparon navegaron hacia mal tiempo y tan solo unos cuantos trastabillaron hasta España en una humillante derrota. Una victoria para Inglaterra y el protestantismo. Teman tiranos. Siempre he pensado que, entre ustedes, como pueden ver, este momento no es para mí un juego. Europa que se atreva a invadir los límites de mi reino. La reina envejecía. La era isabelina ahora era vista como una era de victoria, de cultura y de descubrimientos con Isabel a la cabeza. Pero la verdad es que Isabel hizo poco para propiciarla. Su talento promovía el cambio y todo se centraba en su persona. Isabel la mujer, Isabel la reina. Well, Elizabeth is a disappointing person to be running this great age of discovery. She hates change. She resists change. She's not responsible for any of the great changes. If you think of one of the glories of her reign, the plays of Shakespeare, almost all the great plays of Shakespeare were actually written under James I, her successor, who saw more plays in the first year of his reign, ordered more plays to be performed at court than Elizabeth had done in the last 30 years of her reign. There's no known warmth in her relationship with the great musicians and writers of her age. She's much closer to the penmen, to the bureaucrats and the people who actually manage her finances. I don't see any reason to deny that Elizabeth herself was quite a Philistine. Isabel no solamente era una experta para promocionarse, sino que también se percató que cuando uno vive en un país pequeño se debe tocar con un tambor grande. Uno de los tamborileros más destacados de Isabel fue Sir Walter Raleigh. Era un hombre carismático con mucho talento y personalidad. Fue Raleigh quien viajara al Nuevo Mundo y fundara una colonia en Norteamérica llamada Virginia, en honor a la reina. Durante 10 años, Raleigh fue uno de los favoritos de Isabel, pero pronto llegó la desilusión cuando Raleigh conoció a otra mujer. Fue el fin de la carrera de Raleigh en la corte. Isabel lo retiró del patrocinio tan rápido como Sir Raleigh podía cambiar el tabaco de su pipa. Su relación nunca se recuperó, pero aún Robert Dudley, el eterno favorito de Isabel, estaba a punto de morir. El regocijo de Isabel por la victoria de la flota inglesa fue seguido por la tristeza. El gran amor de su vida, el Geraldo de Leicester, Robert Dudley, moriría pocos meses después. Hasta el día de su muerte, y a pesar de que casó con otra, el Geraldo de Leicester permaneció como su más leal amigo. Dudley había trabajado muy duro a su lado, organizando su armada y ejército mientras duró la batalla contra España.
pero Dudley sufría de fiebres recurrentes. Decidió viajar a lo que se conocería hoy como un lugar de descanso, pero murió en el camino a los 55 años de edad. En su testamento y última carta que Isabel siempre conservó en su mesa de noche, Dudley le dejó una pieza de esmeraldas y diamantes y un collar de 600 perlas. Pero Dudley le debía miles de libras y la reina insistió en que su viuda le vendiera sus efectos personales para pagar la deuda. Isabel mantuvo su esbelta figura y su tremenda energía más allá de sus 60 años. Con un cuidadoso camuflaje, Isabel escondía los embates de la edad madura. Incluso sus cortesanos más jóvenes, la generación de relevo, podía sin gran esfuerzo unirse al gran juego de amor con la reina. Solamente un hombre fue capaz de ir más allá del juego. Este fue Robert Devereux, el heraldo de Essex, el hijastro de Robert Dudley. Isabel se fijó en Robert en 1586. Robert se había hecho un hombre alto y bien parecido. One of the problems of that for many people is the fact that when they met, she was 53 and he was 19. And people disapprove of relationships where the woman is much older than the man. And when she's that much older, they can't understand it at all. Para Isabel, Robert Devereux era lo que todo hombre debía ser, buen mozo, encantador y un líder carismático, pero también era voluntarioso, arrogante y petulante. Este le pedía dinero prestado a Isabel e incluso en más de una ocasión perdió su compostura. Isabel lo perdonaba constantemente, incluso cuando sus consejeros tuvieron que intervenir para que Robert no se violentara hacia ella. She really must have loved him so much. And it was only when, like a really evil child, he was driven in some kind of madness to raise a rebellion against her, that she had to act against him. Because as she said to him, whatever you do against me as a person, as a woman, as an individual, I can forgive. Whatever you do against England merits instant death. Devereux fue juzgado por traición y condenado a muerte. Isabel firmó la orden de ejecución y en el día que fue llevado a cabo, Isabel se sentó en su alcoba a oscuras y lloró. Ya para entonces, Isabel sabía que su fin estaba cerca, pues se sentía cada vez más débil. Repentinamente enfermó y los rumores de una rebelión la deprimieron. Luego, para aliviar una dolorosa hinchazón, su anillo de coronación tuvo que ser cortado de su dedo. Unas semanas más tarde, Isabel anunció que ya no quería seguir viviendo. Como era su costumbre, no fue sino hasta que ya se encontraba moribunda y sin aliento que dejó saber que James VI de Escocia debería sucederla en el trono. She ducks almost every important issue. She ducks the difficult issue of who to marry. She ducks the issue of how to provide for the succession. She ducks the issue of how to allow the religious settlement to evolve. She ducks the issue of how far England should be involved in the great continental struggle that's going on. She ducks every important issue and she outlives them. Isabel tenía 69 años de edad cuando murió en Richmond. Su cuerpo fue trasladado a Whitehall, en el Támesis, para su funeral en la abadía de Westminster. Durante la procesión, la esfinge sobre el ataúd, completamente ataviada con todas las joyas y enseres de la reina, parecía tan real que provocó los suspiros, desazón y lágrimas de los londinenses. Su tristeza fue tremenda. El arzobispo de Canterbury condujo al servicio funerario. Los coros cantaron y la congregación lloró amargamente. Durante 44 años, Isabel I había reinado Inglaterra, provocando la ira de muchos con su terquedad, desconcertando a otros con sus cambios de parecer y frustrándolos con su indecisión. Isabel, la reina, dejó a su país con todos los problemas que también había ignorado. La falta de fondos, las terribles medidas de impuestos, el resurgimiento del puritanismo y las continuas demandas del Parlamento.
Jaime VI de Escocia, el hijo de su vieja enemiga María la Católica, reina de los escoceses, ya iba en camino a Londres. Muy pronto tomaría su lugar como el rey de Inglaterra. Pero Isabel, la mujer, siempre será recordada como la reina, cuya extraordinaria vida representaba de alguna manera al corazón de su país. She had everything that women want. She lived her life to the full. She knew the love of good men and a good country, and she died at peace in her own bed. Isabel permaneció en el trono de Inglaterra durante 44 años y 4 meses. En junio de 1998, la actual reina Isabel sobrepasó la longevidad de su antecesora, reinando a Inglaterra durante 47 años. Solamente 4 monarcas han reinado por más tiempo. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. La familia real inglesa, ricos, famosos, viajando por el mundo y viviendo con gran clase. Suena bien, ¿no? Pero nacer con sangre azul no es siempre un paseo por el parque. Tomemos como ejemplo al personaje de la biografía de hoy, la reina Isabel I. Reinó en Inglaterra hace más de 4 siglos atrás. Hace algunos años, un psiquiatra que estudió los retratos de Isabel concluyó que tenía la clásica expresión de una niña que había sido desvalida e inclusive abusada. No nos sorprende. Su madre fue decapitada cuando Isabel tenía apenas 3 años. Vivió bajo la tutela de 3 madrastras. Se le nombró oficialmente una bastarda y fue enviada a la cárcel. De algún modo pudo sobrevivir y protagonizó uno de los capítulos más ilustres de la historia británica. Un periodo de prosperidad económica y creatividad artística. Aunque no dejó herederos, Isabel marcó una profunda huella a toda una era. El período isabelino, un tiempo de esplendor para el Imperio Británico. Yo, Isabel. Yo, Inglaterra. Isabel, la reina. She came out there with her attitude and said, "This is me, this is England. You've got 2 choices. You can take it or you can take it." Sé que tengo el cuerpo de una débil y frágil mujer. You think of her as a goddess. I mean, she's a legend. She's more than just a woman. She presided over a great national age. Pero tengo el corazón y el estómago de un rey. She was cool, she was moderate, she tried to reconcile, and she always managed to slip her way through into success. Y un rey de Inglaterra. He was an unwanted child, stigmatized as a bastard by her own father, the king, in an age when these things really mattered, who survived to become England's best-loved queen. It's a marvelous story. Isabel I, la reina virgen. Isabel I llegó al trono de Inglaterra en 1559, cuando tenía 25 años de edad.
Gobernó a Inglaterra durante 44 años, uno de los reinados más largos en la historia de Inglaterra. Isabel I encaró el conflicto de ser mujer y monarca a la vez. Perfeccionó el arte de la diplomacia, aprendiendo desde pequeña a hilar su camino a través del tapiz de una vida llena de intrigas, conspiraciones, celos y conflictos. Su infancia fue la clave de su vida. Sus experiencias infantiles la convirtieron en la mujer y reina que fue, la reina que dio su nombre a toda una era, la era isabelina. Isabel Ana Bolena escogía todos sus trajes, ordenando vestidos de damasco blanco y satén verde y amarillo. Sobre sus trajes, Isabel vestía terciopelo negro, bermejo y naranja. Sobre su cabeza llevaba gorros de satén púrpura con encajes de oro. Los detalles eran extremadamente importantes, pues eran una indicación de estatus. Para empeorar las cosas entre María e Isabel, en 1534 fue aprobada una ley, declarando que los únicos descendientes al trono serían los hijos de Enrique, que tuviera con Ana Bolena. El rey pensaba sin duda en los futuros varones que podría tener, pero el destino no lo quiso así, y poco después la vida de Isabel cambiaría de forma dramática. Ana Bolena perdió un varón durante su embarazo. Esto fue demasiado para Enrique. Ana sabía que no tendría otra oportunidad. Sus días como reina estaban contados. Un complot fue tramado para deshacerse de ella. Se cree que la princesa Isabel, de apenas 2 años de edad, se encontraba con su madre cuando ésta fue arrestada por adulterio y traición. Ana Bolena fue enviada a la torre. Durante el juicio, Ana fue hallada culpable y sentenciada a muerte. Con su madre ejecutada y el matrimonio disuelto, Isabel fue declarada una bastarda. Al igual que su hermana María, se le excluyó de la sucesión al trono y se le mantuvo aislada del rey, probablemente por su propia seguridad. Throughout her growing up, she was subject to plots and policy. She was a power pawn. When she was 6, she was exhibited naked to the French ambassadors because she was being offered as a bride to one of their kings, and they had to be sure that the child had no blemishes on her. Well, imagine that for a sensitive little girl. So those things all gathered together, I think, to make her intensely secretive, intensely proud, highly intelligent. Pasadas 2 semanas de la muerte de Ana Bolena, Enrique VIII se casó con Jane Seymour. Jane solía traer a las 2 hijas de Enrique a la corte. Ahora ambas eran las bastardas del rey. La rivalidad entre María e Isabel disminuyó considerablemente. María empezó a tratar mejor a su hermana menor. Por fin, el año siguiente, en 1537, Jane dio a luz un varón llamado Edward, el tan anhelado príncipe. Pero Jane murió a los pocos días de dar a luz. Hasta entonces, la infancia de Isabel había sido un cúmulo de crisis e inseguridad. Al fin, en 1543, con el matrimonio de Enrique VIII a Catherine Parr, su sexta esposa, los hijos del rey residirían en palacio casi todo el año. Isabel, ya con 10 años de edad, podía sentir que tenía una vida más asentada, además de tener una madrastra que de verdad se interesaba por ella. She received an astounding education for a woman for her time, and she was taught the classics and theology and all the studies that all the things her brother Edward was taught, and she became a very erudite and learned young lady. In fact, formidably so. And at one stage she overtook her tutor, and he said, "I teach her words, she teaches me things." Isabel fue una niña precoz. El secretario del rey la describió tan seria como una mujer de 40. Ya a los 8 años sabía comportarse en las procesiones y las ceremonias de estado. Cosía bellísimas camisas para su hermano y bordaba. Era hija de Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Cuando Enrique conoció a Ana Bolena, este ya estaba casado con Catalina de Aragón desde hacía 18 años. Pero Catalina había fracasado en procrear un varón heredero al trono, haciendo pensar al rey que su matrimonio estaba maldito por Dios y que tal vez Ana podría resolver el problema. Enrique y Ana se casaron en secreto cuando Ana tenía casi 6 meses de embarazo. A pesar de todas las afirmaciones de los astrólogos y las plegarias de los clérigos, su tan esperado hijo varón fue una niña, bautizada Isabel,
en nombre de la madre de Enrique. Cuando Isabel cumplió 3 meses de edad, se le otorgó su propia casa. Así, en una fría tarde de diciembre, se le llevó en procesión al Palacio de Hatfield House, en la localidad de Herefordshire. Este palacio sería su residencia principal hasta su ascensión al trono de Inglaterra. A Isabel se le otorgó un personal completo que atendía todas sus necesidades, pero bajo instrucciones de Ana Bolena, María, su hermanastra, también fue enviada a Hatfield para trabajar con una de las damas de compañía de la princesa Isabel. Esto humilló mucho a María, pero obedeció las órdenes de su muerte. The battle between Anne Boleyn and Catherine of Aragon was continued in the next generation of their daughters. Certainly, Mary felt that way toward Elizabeth. It would have been impossible for her not to. María fue muy infeliz y obstinada. Había tensión y celos entre las 2 hermanas. María rehusaba tomar su segundo lugar, inclusive a la hora de viajar. Aún así, la vida diaria en el palacio era calmada y controlada con cuidado. Todas las decisiones importantes en cuanto al bienestar de Isabel las tomaba el mismo rey. Lo que debía comer y vestir. Su madre